Continuamos con la segunda parte de la tutoría virtual del sexto B-Learning de lenguaje para tercero básico. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado. El segundo tema es vocabulario. ¿Qué entienden ustedes por vocabulario? Voy a reproducir, ahí está. Bueno, el vocabulario es una estrategia que nos ayuda a comprender mejor lo que nosotros leemos. Y en base a cómo vayamos leyendo, vamos adquiriendo y vamos a reforzar habilidades necesarias. También nos vamos agenciando de nuevas palabras que nosotros no conocemos y las vamos a utilizar en nuestro vocabulario. También las vamos a utilizar para evocar palabras rápidas y adecuadamente, y así las vamos clasificando en categorías. Por eso es muy importante leer y tener una buena comprensión lectora. De ahí, de la comprensión lectora, vamos a sacar palabras desconocidas, buscamos su significado y esa palabra va a ser nueva para nuestro vocabulario. Entonces, aquí dice, el vocabulario también se refiere a un diccionario o a un libro de catálogo como el glosario, como el glosario. Algunos de ustedes han visto un diccionario, ¿verdad? Está ordenado alfabéticamente. Empieza desde la letra A hasta la letra Z. ¿Cuáles son los pasos para buscar en el diccionario? Paso número 1 es buscar la palabra. La primera palabra la tenemos que buscar en el diccionario. Si la palabra empieza con la letra A, la buscamos en la A. No nos vamos a ir a la B o a la C, no. Y así vamos a buscar toda la palabra en orden alfabético. Para eso nos sirve el diccionario, para buscar palabras desconocidas y saber el significado de esas palabras. Luego está el glosario. El glosario va ordenado alfabéticamente con las palabras desconocidas. Este glosario contiene una lista de palabras con las definiciones. Va la palabra y va su definición. También vocabulario hace referencia al conjunto de palabras que una persona usa cotidianamente o conoce. También se le conoce a ese tipo de vocabulario como lexicón mental. Un amplio vocabulario es siempre una aptitud muy valorada en las competencias comunicativas de una persona, ya que se considera que demuestran inteligencia, nivel de educación y bagaje cultural. En este sentido, es usual durante los años de formación que una de las cuestiones en que hagan hincapié los educadores sea en el incremento paulatino del vocabulario por parte de sus alumnos. Así como tercero básico, que realiza tertulias y están leyendo Romeo y Julieta. Entonces, tercero básico, a la hora de leer, van a encontrar palabras desconocidas. Pero, ¿qué voy a hacer con esas palabras desconocidas? No solo voy a ir leyendo y, ay, no sé qué significa gastronómico. Bueno, ahí lo voy a dejar. Otro día lo voy a investigar. No, porque si no lo investigamos en el momento, estamos leyendo el párrafo y puede hacer que esa palabra no la entendamos o no sepamos el significado, no vamos a comprender el texto o de qué nos está hablando el texto. Por una palabra no podemos comprender el texto. Entonces, mi consejo es que cuando leemos un libro y no sepamos el significado de una palabra, lo que tenemos que tener a la mano es el diccionario. No entiendo esta palabra que es mesa. Bueno, me voy al diccionario. Mesa es un instrumento de madera o puede ser de metal. Entonces ya sé yo qué es mesa. Y como ya sé el significado de mesa, esa palabra mesa la voy a agregar a mi vocabulario. Y así sucesivamente. ¿Por qué vamos a estar agregando palabras nuevas a nuestro vocabulario? Porque vamos a dar a conocer que tenemos mayor comprensión y también vamos a incrementar palabras nuevas en nuestro vocabulario. Ese es el objetivo de las tertulias. Que las palabras desconocidas que aparezcan en los libros, los estudiantes
reconozcan la palabra desconocida, sepan el significado y lo incrementen en su vocabulario. Vamos a seguir. Hay vocabulario activo y vocabulario pasivo. Aquí dice que el ser humano como tal conoce muchas palabras. Sí, nosotros conocemos muchas palabras, pero también desconocemos palabras. Y cuando pasa esto, no sabemos el significado de las palabras. O puede ser que las palabras las utilicemos de forma incorrecta. A la hora de que nosotros utilicemos un vocabulario, a la hora de nuestro vocabulario, debemos de saber bien qué palabra lleva tilde y cómo pronunciarla. Algunas las domina a la perfección y usa cotidianamente. Otras, sin embargo, las conoce o interpreta, bien sea porque conoce el significado o bien porque descifra el sentido debido al contexto. En este sentido, considerando los grados de dominio que tiene una persona sobre su propio léxico, podemos dividir su vocabulario en pasivo o receptivo y activo o productivo. ¿Sí? Entonces aquí el vocabulario pasivo también se le conoce como receptivo porque vamos a recordarnos de las palabras. Y el activo se le conoce como productivo. ¿Por qué? Porque ya sabemos el significado de las palabras, las interpretamos y las vamos a producir. Vamos a continuar. El vocabulario pasivo o receptivo es aquel que el sujeto puede entender sin ayuda. Quiere decir que cuando nosotros no sepamos el significado de una palabra, la podemos entender sin ayuda de un diccionario o sin ayuda del docente que me explique qué es esta palabra. La comprendemos por nosotros mismos, pero no somos capaces de utilizarla para producir un mensaje. Sí sabemos el significado, pero no somos capaces de utilizar esa palabra para que nosotros enviemos un mensaje. Por ejemplo, puedes saber que la terapia Gestalt es un tema de la psicología, pero no somos capaces de explicar por sí mismos de qué se trata este método. O sea, sabemos que sí es una terapia de la psicología, pero yo no sé de qué se trata ese método. Entonces, a esto me refiero con el vocabulario pasivo o receptivo. Sé lo que significa, pero no puedo o no soy capaz de explicar por mí misma de qué se trata el significado. Ahora el vocabulario activo o productivo. Por su parte, es aquel que una persona puede emplear efectivamente porque lo ha integrado de lleno en su lenguaje cotidiano y es capaz de producir mensajes con él. Es decir, es el tipo de vocabulario que una persona comprende y utiliza cuando lo requiere sin necesidad de ayuda. Este vocabulario activo o productivo es cuando nosotros vemos una palabra desconocida. Sabemos el significado de la palabra desconocida, comprendemos el significado de la palabra conocida y nosotros producimos esa palabra desconocida sin necesidad de ayuda, sino que ya, por eso les digo, es un proceso para este vocabulario activo. Este vocabulario somos capaces de producir mensajes con una palabra desconocida, como les había dicho. Ahora, en este sentido, se dice que en el proceso de adquisición de vocabulario es donde nosotros nos vamos a agenciar de palabras desconocidas. Es normal transitar por estas dos fases de manera sucesiva, siendo el primer estadio el asociado al vocabulario pasivo, que muchas personas nos podemos encontrar en el vocabulario pasivo. Sabemos qué es, pero no lo podemos explicar. O puede ser que también nos encontremos en el vocabulario activo productivo. Sabemos qué es, lo ponemos en práctica, lo comprendemos y lo comprendemos sin ayuda de ninguna persona y ya esa palabra nos la agenciamos en nuestro vocabulario. Ahora, el siguiente a la adquisición de vocabulario de manera productiva o activa.
Este tipo de procesos pueden apreciarse sobre todo en la infancia o en el aprendizaje de nuevas lenguas. Y por último tenemos el vocabulario técnico, como es el que domina el conjunto de palabras inherentes a determinadas disciplinas, oficios o áreas de conocimiento, que solo son conocidas o usuales entre los especialistas de cada ámbito específico. Como tal, los vocabularios técnicos son clasificaciones objetivas de palabras donde la designación y la significación coinciden. Esto quiere decir que los términos no son interpretables de otra manera. El significado es, en este sentido, unívoco. Vocabularios como el científico o el jurídico son un ejemplo de este tipo de léxicos especializados. En este vocabulario técnico nos damos cuenta que lo manejan las personas, por ejemplo, los científicos, jurídicos, y tienen su vocabulario que ellos mismos se pueden comunicar. Vamos a seguir. Luego tenemos el propósito del autor, que es la razón que tienen los autores para escribir. Es importante que los estudiantes reconozcan que los textos tienen un propósito y una intención de comunicar. Este es el principal motivo por el cual un autor escribe, para comunicar, para informar, para explicar. Por eso es que los autores escriben y esos son los propósitos de ellos. Vamos con las claves de contexto. Las claves de contexto son palabras o frases alrededor de una palabra desconocida que nos brinda claves sobre su significado. Como les decía anteriormente con el vocabulario. Si hay palabras desconocidas, va a estar las claves de contexto, que a la par de esa palabra desconocida va a haber otra palabra que sí conozcamos, que nos van a brindar claves sobre el significado de esta nueva palabra. El contexto significa el entorno, que es lo que rodea a algo. En el caso de una lectura es el entorno lingüístico, que es el idioma, del cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento usados concretamente en un texto. Esto quiere decir que el conjunto de palabras y expresiones lingüísticas de un texto y la situación en la que se encuentran proporcionan el texto. Aquí nos indican que hay 5 claves de contexto. ¿Sí? 5 claves de contexto. Estas claves de contexto está la definición, antónimo, sinónimo, reafirmación o repetición y los ejemplos. Aquí tengo las 5 claves de contexto. La definición. El autor explica el significado de la palabra. Aquí hay un ejemplo. La computadora de José es obsoleta. ¿Qué quiere decir obsoleta? Que ya no es útil, ¿verdad? Es una definición. Antónimo. El autor da ejemplos para demostrar el significado opuesto de la palabra. Antónimo. Ejemplo. La historia no tenía sentido y las ideas parecían confusas. Sin embargo, no había un solo pensamiento lúcido. Estamos utilizando antónimo. Luego nos vamos con la clave de contexto, sinónimo. El autor provee una palabra que tiene un significado similar al de la palabra desconocida. Los árboles estaban cubiertos por follaje o, ahí no sería o, sino sería hojas. Entonces sabemos que el antónimo es lo contrario y sinónimo es lo parecido. Entonces, follaje y hojas es parecido. Reafirmación
o repetición. El autor resume una idea. El lago Menti estaba tranquilo esta mañana. Ni un solo movimiento hizo ondear la superficie. Está reafirmando. Y por último, clave de contexto, ejemplo. El autor provee ejemplos específicos de las palabras desconocidas. La cena incluyó muchas delicias, como trufas, ostras y caracoles. No nos quedamos solo con la cena incluyó muchas delicias, sino que nos está ejemplificando qué delicias habían en la cena. Vamos a continuar. También tenemos aquí, acá este texto que están observando aquí, no sé si lo están viendo, permítanme, ahorita les voy a señalar. Acá dice, trabajó vigorosamente durante 20 minutos para reparar la cerradura rota de la nave espacial. Estaba decidida a arreglar la nave lo más pronto posible, aunque le representara trabajar con todas sus energías. ¿Qué significa la palabra vigorosamente? A, blandamente, B, fuertemente, C, vigilantemente, D, inactivamente. Entonces dice trabajó vigorosamente, quiere decir que trabajó fuertemente. Este es un ítem seleccionado de una prueba de lectura de tercero básico en el año 2003. ¿Cuál es la descripción del ítem? Competencias del CNB, número 3. Nivel de comprensión lectora literal, porque vamos a leer y vamos a ir relacionando. ¿Cuál es la destreza evaluada? El vocabulario, como les había dicho, vigorosamente, y las claves de contexto. Las claves de contexto, como les dije, eran frases o palabras que estaban alrededor de la palabra desconocida y que nos ayudan a saber de qué se trata. ¿Cuál es la demanda cognitiva? Comprensión. Aquí tenemos que comprender. Leemos, analizamos y comprendemos de qué se trata. ¿Cuál es la opción correcta? B. ¿Qué porcentaje de respuestas correctas en los ítems que evalúan claves de contexto? Es un 40.89% de respuestas correctas. No todas las personas o no todos los estudiantes sacan un buen promedio en lenguaje. ¿Por qué? No, porque solo leen y responden por responder. Entonces, tenemos que leer bien el párrafo, analizarlo y comprenderlo. Lo más importante es comprenderlo. Tener ese nivel de comprensión lectora literal para saber de qué se trata el texto y leer bien. Tomarnos nuestro tiempo para leer. Cuando digo tomarnos nuestro tiempo, no quiere decir que nos vamos a quedar 2 horas leyendo un párrafo. No. Debemos de leer y tener esa velocidad lectora, pero no vamos a leer rápido, sino que cuando digo velocidad lectora es porque leemos y comprendemos lo que vamos leyendo. No solo voy a leer bien rápido, y soy la más rápida de la clase en leer un texto en menos de 1 minuto, y a la hora de que me pregunte el docente qué entendió del texto, yo voy a quedarme en blanco porque no entendí nada, solo estaba leyendo por hacerlo bien rápido. No, sino que leer con la mente, ¿verdad? Tal vez esto puede ayudar mucho. Si nosotros leemos en voz alta, nos puede ayudar. Pero hay personas que leen en voz, utilizan la lectura silenciosa y es donde ellos van analizando. Eso ya depende de cada estudiante. La recomendación que yo les doy es que a la hora de leer estén en un lugar tranquilo, que no tenga música, que no se escuchen ruido, sino que estén tranquilo para que sea de una mejor comprensión para ustedes. Y aparte de eso, vayan agenciándose de palabras nuevas, de palabras desconocidas. Pero no quiere decir que palabras desconocidas, si no vayan a saber ustedes el significado, no, sino que sepan el significado y también empleen esa palabra desconocida en alguna plática y ya sepan ustedes que vigorosamente
quiere decir fuertemente. Entonces ya esa palabra vigorosamente ya está en mi vocabulario, ya lo puedo emplear, ya sé el significado, ya puedo tener una comunicación con otra persona y puedo emplear esa palabra. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero con el vocabulario. Leer y las palabras desconocidas, buscar el significado, emplear el significado y ya nosotros producimos nuevas palabras y nuestro vocabulario, entre más vamos a leer, más grande va a ser nuestro vocabulario y nos vamos a saber más palabras desconocidas y vamos a saber el significado y las vamos a implementar en nuestro entorno. La demanda cognitiva de este ítem ubicada en comprensión requiere del estudiante identificar los detalles de la información que son relevantes, suspender los insignificantes y ubicar la información en categorías apropiadas para que le resulte más fácil encontrarla, utilizarla y presentarla. A veces cuando dice va a haber prueba de lectura, pero leer es fácil. Leer es fácil. Yo siento que vengo, leo un texto y es fácil. ¿Cuál es lo difícil? Comprenderlo, analizarlo, saber cuál es la comprensión lectora de ese texto. A veces a veces leemos y, y tenemos otra pregunta y nos dicen, según el texto anterior, ¿qué significa vigorosamente? Y uno, yo no leí esa palabra no estaba en el texto. No, sí estaba en el texto, pero uno por leer muy rápido no se percata de las palabras que pueden estar resaltadas o pueden aparecer en el texto, porque leemos muy rápido. Entonces a la hora de leer nos van a servir esas claves de contexto. Que si nosotros no sabemos el significado de esa palabra, tenemos palabras acá, a este lado y al otro lado, para poder ubicar de qué se trata más o menos el significado. Vamos a continuar. Muy bien. Aquí dice otra cosa. Los estudiantes que resolvieron correctamente este ítem aciertan en la distinción de sinónimos y antónimos. Sabemos que los sinónimos son lo mismo, palabras que significan lo mismo, cara, rostro. Y los antónimos son las palabras que significan lo contrario, noche, día, alto, bajo, son cosas muy diferentes. Pero aquí nos indica los principales errores cometidos por los estudiantes son los siguientes. Si seleccionaron la palabra, la letra A, que es trabajó blandamente, que es la A, vamos a poner este ejemplo. Vamos a ver, aquí, trabajó blandamente, que vamos a quitar la palabra vigorosamente, vamos a colocar blandamente, durante 20 minutos. Dice que los estudiantes que seleccionaron la opción A blandamente no captaron el sentido general del texto. Eligen blandamente, que significa lo contrario, que es un antónimo a vigorosamente. Blandamente y fuertemente son antónimos. Entonces, la opción A está mal. Si seleccionaron la opción C, el error consiste en que al elegir la palabra vigilantemente, y revisamos el texto, trabajó vigilantemente durante 20 minutos para reparar la cerradura rota de la nave espacial. Aquí nos dice, estaba decidida a arreglar la nave lo más pronto posible, aunque le representara trabajar con todas sus energías. Si aquí dice que trabajó, si trabajó vigorosamente, aunque eso representara trabajar con todas sus energías, nos está diciendo que trabajó muy fuerte, no trabajó blandamente, ¿verdad? Porque trabajar despacito o blandamente, no voy a gastar mis energías. Y si selecciono la C, donde dice trabajó vigilantemente, no voy a gastar mis energías. Y si también seleccioné la D, donde dice trabajó vigorosamente, que significa inactivamente, quiere decir que no hice nada, ¿verdad? Entonces, acá está, donde nos indica, si seleccionaran la opción C, vigilantemente, evidencian no haber comprendido el mensaje del texto, que no menciona esta idea.
Muy probablemente no saben usar claves de contexto y no conocen el significado de la palabra seleccionada. Ahora, si seleccionaron la opción D, el error consiste en identificar el significado de vigorosamente con su opuesto inactivamente. Muy probablemente desconocen el significado de inactivamente. Los estudiantes que eligen esta opción no utilizan correctamente claves de contexto y no comprenden el mensaje. Muy bien. ¿Dudas que tengan? ¿Dudas que tengan? Y lo damos por finalizada la tutoría del sexto bilirme. Bueno, aquí finalizamos el sexto bilirme de lenguaje para tercero básico.